En el tranquilo pueblo de San Lucas, el silencio de la mañana se rompió con un grito que hizo que los pájaros alzaran el vuelo. «Es él, el hombre de la pierna chueca». La voz aguda de Mateo, un niño negro de 3 años, cortó la plaza, como navaja, señalando al oficial Diego Morales, que cojeaba con su bastón brillante. Todos se quedaron helados. Las miradas se volvieron hacia el pequeño Mateo, cuya piel oscura brillaba bajo el sol, y hacia el hombre que acusaba, un policía respetado, pero intocable, protegido por el velo del poder y el prejuicio que siempre desviaba los ojos de su culpa. Nadie esperaba que un pequeño, tan joven y tan ignorado por su color, pudiera sacar a la luz una verdad que el pueblo había enterrado por miedo. Mateo, con sus rizos apretados y ojos que parecían ver más allá de lo que los adultos permitían, no entendía por qué su grito causaba tanto alboroto. Solo sabía lo que veía. El hombre del bastón, el mismo que apareció en esa noche oscura, cuando voces furiosas resonaron en la calle y su abuela lo jaló de la ventana. «Es el monstruo, abuelita», insistió, apretando la mano de doña Clara, que temblaba, consciente del peso de esas palabras. En el pueblo, ser negro ya era motivo de desconfianza, y la acusación de Mateo contra Morales, un hombre blanco con autoridad, era como desafiar a un gigante con una piedrita. Carmen Ruiz, la psicóloga del pueblo, estaba en la plaza observando a los niños jugar. Se acercó, atraída por la intensidad del pequeño. Hincándose, preguntó con voz tranquila: «Mateo, cuéntame más del hombre de la pierna chueca». Sin dudar, él describió: el bastón con punta de metal, la cicatriz en forma de media luna en la frente, la placa que brillaba en el bolsillo. Detalles precisos, imposibles de inventar para un niño. Carmen, con años de experiencia, sabía que la claridad de Mateo no era solo inocencia. Era una verdad que el prejuicio del pueblo había intentado borrar, juzgándolo por el tono de su piel antes de escuchar su voz. Esas palabras, dichas con la valentía de quien aún no conoce el peso del racismo, encendieron una chispa. Carmen anotó cada detalle, conectándolos con un crimen antiguo, murmurado solo en las sombras. Un caso que apuntaba a Morales, pero que fue silenciado porque nadie creía que un niño negro pudiera ser un testigo confiable. La inocencia de Mateo, sin embargo, no se doblegaba ante las miradas de desprecio. Su voz, tan pequeña, era ahora la mecha de una revolución que nadie podría ignorar. En el pueblo de San Lucas, donde el silencio a menudo escondía secretos más fuertes que los gritos, Javier López era una figura casi invisible. Un periodista, freelance, flaco, con lentes chuecos y pelo desgreñado, cargaba cuadernos llenos de apuntes garabateados y una mirada que parecía atravesar las fachadas bien pintadas de la comunidad. Después del grito de Mateo en la plaza, señalando a Diego Morales como el hombre de la pierna chueca, Javier sintió un nudo en el estómago. Conocía los rumores sobre Morales desde hace años, historias de sobornos, amenazas veladas y un caso de asesinato nunca resuelto, enterrado por la influencia del oficial. Pero en un pueblo donde el color de un niño negro como Mateo era motivo de desprecio, Javier sabía que la verdad necesitaba más que la voz de un pequeño. Necesitaba pruebas. Y él estaba dispuesto a encontrarlas, costara lo que costara. Javier no era detective, ni tenía placa ni autorización oficial. Lo que tenía era una terquedad que rayaba en obsesión. Durante meses, se movió por las sombras de San Lucas, esquivando las miradas de los aliados de Morales, que parecían estar en cada esquina. Empezó por donde nadie pensaba buscar: los callejones olvidados, las pláticas susurradas en los bares, los archivos polvorientos del ayuntamiento. En un almacén abandonado, encontró recibos amarillentos de transacciones raras, firmados con iniciales que coincidían con las de Morales. En una noche arriesgada, Javier convenció a un ex empleado de la comisaría, ahora desempleado y amargado, a que compartiera fotos de una operación policial antigua.
fotos que mostraban a Morales en lugares donde nunca debió estar. El prejuicio, que asfixiaba al pueblo, también era su arma. Nadie le ponía atención a Javier, un hombre común, sin estatus, que no parecía una amenaza. Él usaba eso a su favor, colándose en reuniones comunitarias como un oyente anónimo, anotando nombres, fechas, conexiones. Cuando descubrió que Morales tenía un hábito peculiar, guardar trofeos de sus logros en un cajón bajo llave en su casa, Javier no lo pensó dos veces. Con la ayuda de un cerrajero jubilado, al que convenció con una botella de aguardiente y una charla sincera, consiguió una copia de la llave. No era ético, lo sabía, pero la justicia en San Lucas no seguía las reglas de los libros. En la madrugada, Javier entró a la casa de Morales y encontró una placa policial vieja, manchada, de óxido, que no debía estar ahí. Era la misma placa mencionada en un informe de un crimen archivado como accidente. Cada prueba que Javier recolectaba era un hilo suelto que él ataba con paciencia. Cruzaba información, conectando fechas de crímenes sin resolver con los turnos, de Morales, usando registros públicos e incluso publicaciones viejas en redes sociales. Descubrió que Morales siempre cojeaba más en días lluviosos, un detalle que encajaba con el relato de Mateo sobre el hombre de la pierna chueca. Javier sabía que, solo, sus pruebas no serían suficientes para enfrentar al sistema. Fue entonces cuando buscó a Isabel Torres, una fiscal recién llegada al pueblo, conocida por su reputación de no doblegarse ante presiones. Isabel, al recibir el paquete de Javier, una carpeta gruesa con fotos, recibos, notas y la placa robada, se quedó boquiabierta. El trabajo de Javier era meticuloso, casi artesanal. Cada documento contaba una historia, cada foto revelaba una grieta en la fachada de Morales. El prejuicio que intentó silenciar a Mateo ahora enfrentaba a un adversario inesperado, un hombre común, armado solo con persistencia y una red de pruebas que no podían ignorarse. Isabel pasó noches revisando el material, organizándolo en un caso sólido. Las fotos de Morales en escenas de crimen, los recibos que vinculaban a sus aliados con sobornos, la placa que nunca debió guardar. Todo eso era munición. Javier, con sus métodos poco convencionales, le había dado lo que nadie más se atrevió: la oportunidad de desafiar un sistema que protegía a sus propios criminales. Pero Javier sabía que su trabajo aún no estaba terminado. Mientras Isabel preparaba el caso, él seguía vigilando a Morales, temiendo que el oficial descubriera la investigación. En San Lucas, donde el racismo y el poder iban de la mano, la verdad era una flama frágil. Javier, sin embargo, estaba decidido a mantenerla encendida, aunque eso significara arriesgarlo todo. En el pequeño pueblo de San Lucas, donde el peso del prejuicio y el poder parecía asfixiar cualquier esperanza de justicia, Isabel Torres era una fuerza de la naturaleza. Una fiscal recién llegada, con ojos afilados y una determinación que desafiaba las reglas del lugar, cargaba en sus hombros la responsabilidad de transformar las pruebas de Javier López en un caso que pudiera derribar a Diego Morales, el oficial, corrupto, señalado por Mateo. Pero, cuando Javier le entregó la carpeta con fotos, recibos y la placa policial manchada de óxido, Isabel se dio cuenta de que el tiempo no estaba de su lado. Morales no era solo un hombre poderoso, era un depredador que sabía olfatear amenazas. Y ahora la mayor amenaza venía de un niño negro de 3 años, Mateo, cuya inocencia había encendido la chispa de una revolución. Isabel sabía que el pueblo, impregnado de racismo, nunca tomaría en serio las palabras de Mateo sin una protección inmediata. Él, su mamá Sofía y su abuela doña Clara estaban vulnerables. Los rumores ya corrían por las calles. Miradas desconfiadas seguían a la familia y murmullos sobre el niño que habló de más llegaban a los oídos de los aliados de Morales. Isabel no podía esperar. Esa misma noche en que recibió las pruebas de Javier, contactó a sus conocidos en el tribunal regional.
Con una combinación de argumentos legales impecables y una intensidad que hacía dudar a los jueces, logró obtener una orden de cateo de emergencia para la casa de Morales. La placa, que Javier había encontrado en secreto, necesitaba ser confiscada oficialmente antes de que el oficial la destruyera. Pero eso era solo el principio. Proteger a Mateo, Sofía y doña Clara se convirtió en su prioridad. Isabel sabía que, en un pueblo donde el color de piel de Mateo ya lo hacía blanco de sospechas, cualquier movimiento en falso podía costarles la seguridad. Contactó a un equipo de vigilancia privada, algo raro en San Lucas, pero que Isabel pagó de su propio bolsillo, negándose a confiar en la policía local, donde Morales aún tenía influencia. 2 agentes, discretos pero atentos, se colocaron cerca de la casa humilde de doña Clara. Se turnaban, mezclándose con el paisaje del pueblo como trabajadores comunes, mientras vigilaban cualquier movimiento sospechoso. Isabel también le dio a Sofía un celular de prepago, con instrucciones claras. Cualquier extraño en la calle, cualquier ruido en la noche, llámame de inmediato. Mientras organizaba la protección, Isabel trabajaba en la logística de la orden de cateo. Sabía que entrar a la casa de Morales requería precisión. El oficial era astuto, y cualquier error podía alertarlo, dándole tiempo para destruir evidencias o tomar represalias contra la familia de Mateo. Isabel coordinó con un juez de confianza y un equipo de investigadores independientes, evitando a los policías locales que podían filtrar información. A la madrugada siguiente, bajo un cielo sin estrellas, el equipo irrumpió en la casa de Morales. El oficial, tomado por sorpresa, intentó discutir, pero la orden judicial era inapelable. Entre papeles y objetos personales encontraron la placa policial, exactamente donde Javier dijo que estaría. Isabel, presente en la operación, sostuvo la pieza en sus manos, sintiendo su peso. Era la prueba física que conectaba a Morales con el crimen que el pueblo intentó olvidar. Pero la seguridad de Mateo y su familia seguía siendo el mayor reto. Sofía, una madre soltera que trabajaba como costurera, estaba aterrada. «Van a ir por mi hijo», le dijo a Isabel con lágrimas en los ojos. «Por su color, nunca le van a creer». Isabel, con firmeza, prometió: «Nadie los va a tocar. No mientras yo esté aquí». Para reforzar la protección, trasladó a la familia a un refugio temporal fuera del pueblo, un lugar seguro manejado por una ONG aliada. Ahí, Mateo podía jugar, sin miedo, mientras doña Clara y Sofía recibían apoyo psicológico para lidiar con la presión. El impacto de las acciones de Isabel fue inmediato. La placa, ahora bajo custodia judicial, se convirtió en la pieza clave del caso contra Morales. La vigilancia aseguró que ningún aliado del oficial se acercara a la familia, y la orden de cateo, ejecutada con rapidez, evitó que Morales destruyera evidencias. Pero Isabel sabía que la batalla estaba lejos de terminar. El prejuicio que intentó silenciar a Mateo aún flotaba sobre San Lucas, y Morales no caería sin pelear. Cada paso de Isabel era una carrera contra el tiempo, una lucha, para proteger la verdad que un niño de 3 años había revelado. Y, mientras organizaba los siguientes pasos del caso, pensaba en Mateo, en su valentía, y se prometía a sí misma que ese pueblo nunca más subestimaría la voz de un niño negro. La noticia de la condena de Diego Morales cayó como rayo en San Lucas, pero fue el eco de una mujer valiente lo que transformó ese trueno en una tormenta de cambio. Laura Gómez, una periodista local con un blog modesto y una pasión feroz por la justicia, estaba en primera fila en el tribunal cuando la placa oxidada de Morales y el testimonio de Mateo, el niño negro de 3 años, sellaron el destino del oficial corrupto. Mientras el juez golpeaba el martillo, Laura sintió el corazón acelerarse. Sabía que la historia de Mateo, un pequeño cuya voz casi fue silenciada por el racismo del pueblo, no podía quedarse encerrada en esas paredes. Con una cámara prestada y un fuego en los ojos, Laura decidió que el mundo necesitaba escuchar lo que San Lucas intentó esconder. Laura no era ajena a la lucha.
como mujer latina en un pueblo donde el prejuicio era tan común como el aire que se respiraba. Había enfrentado miradas de desprecio y comentarios maliciosos por años. Pero la historia de Mateo, un niño negro cuya verdad desafió un sistema corrupto, tocó algo profundo dentro de ella. Esa misma noche, Laura publicó un artículo en su blog titulado La verdad de Mateo, cómo un niño derribó a un gigante. Describió cada detalle: el grito de Mateo en la plaza, la persistencia de Javier López, la valentía de Isabel Torres, la paciencia de Carmen Ruiz. Pero, sobre todo, destacó el prejuicio que intentó borrar la voz de Mateo, llamando al pueblo a mirarse en el espejo. Si no fuera por este niño, al que todos juzgaron por su color, seguiríamos viviendo una mentira, escribió. El artículo de Laura se extendió como fuego. Compartido en redes sociales, llegó a los ojos de un reportero de un gran periódico de la capital que vio en Mateo una historia de esperanza y resistencia. En pocos días, equipos de televisión aparecieron en San Lucas, con micrófonos y cámaras apuntando a la casa humilde de Doña Clara, donde Mateo jugaba con sus carritos. Sofía, su mamá, dudó al principio, temiendo que la exposición pusiera a su hijo en peligro. Pero Laura, con la ayuda de Isabel, aseguró que la familia estuviera protegida. «El mundo necesita ver a Mateo», le dijo Laura a Sofía tomándole la mano. «Su historia va a cambiar más que este pueblo». La cobertura mediática explotó. Reportajes en la tele mostraban el rostro sonriente de Mateo, con sus rizos brillando bajo el sol, mientras la voz de Laura narraba cómo la inocencia de un niño negro desafió un sistema racista. Los periódicos publicaron fotos de la placa de Morales, ahora un símbolo de la corrupción desenmascarada. En San Lucas, las calles, antes silenciosas, comenzaron a palpitar con voces. Los vecinos que antes evitaban hablar de Morales ahora se reunían en la plaza, exigiendo justicia para otros casos olvidados. El prejuicio que intentó asfixiar a Mateo empezó a ser cuestionado, y el nombre del niño se convirtió en un grito de guerra. Laura no se detuvo ahí. Organizó una marcha en el pueblo, reuniendo a decenas de vecinos, jóvenes, ancianos, negros, blancos, todos cargando pancartas con el rostro de Mateo y la frase «La verdad no tiene color». La marcha, transmitida en vivo por un canal de Noticias, llegó a los ojos de políticos y activistas. La presión pública creció, obligando a las autoridades a enfrentar la corrupción policial que por tanto tiempo había protegido a hombres como Morales. En medio del furor, una ONG nacional propuso el Programa Mateo, una iniciativa para capacitar a policías y jueces a escuchar a testigos infantiles, especialmente de comunidades marginadas, con respeto y atención. El programa, financiado por donaciones recolectadas tras la cobertura mediática, prometía garantizar que voces como la de Mateo nunca más fueran ignoradas. El día del lanzamiento del programa, Laura y Sofía estaban al frente de una multitud, con Mateo en brazos de su mamá sosteniendo su carrito rojo. Las cámaras capturaron el momento en que el niño sonrió, ajeno al impacto de su valentía. Isabel, Carmen y Javier, en el fondo, intercambiaban miradas de orgullo y alivio. El pueblo de San Lucas, antes dividido por el prejuicio, comenzaba a unirse por la verdad. Laura, con lágrimas en los ojos, subió al escenario y habló al micrófono. «Este es el legado de Mateo, un niño que nos enseñó que la justicia empieza cuando dejamos de juzgar el color y comenzamos a escuchar el corazón. El impacto fue más que una condena». El programa Mateo se extendió a otras ciudades, inspirando reformas estructurales en la policía y el sistema judicial. La historia de Mateo, amplificada por la denuncia de Laura y la cobertura mediática, se convirtió en un faro de esperanza. Y, en San Lucas, donde el racismo alguna vez intentó silenciar a un niño, la voz de Mateo resonaba, recordando a todos que la verdad, cuando está respaldada por una comunidad unida, era imparable. En el corazón de una mañana calurosa,
cuando el sol quemaba las calles de tierra de San Lucas, Laura Gómez se sentó en su pequeña mesa de madera, con su laptop, vieja parpadeando con notificaciones. El juicio de Diego Morales había terminado apenas 48 horas antes, y el pueblo aún vibraba con el impacto de la condena del oficial corrupto, desenmascarado por la voz de Mateo, un niño negro de 3 años cuya valentía desafió el racismo arraigado en la comunidad. Laura, una periodista local con un blog que pocos tomaban en serio, sentía el peso del momento. Sabía que la historia de Mateo, el pequeño que señaló al hombre de la pierna chueca y, con la ayuda de Javier López, Isabel Torres y Carmen, Ruiz, derribó a un gigante, no podía terminar en un tribunal. Con dedos temblorosos comenzó a teclear, decidida a transformar el grito de un niño en un movimiento que cambiaría San Lucas para siempre. Laura conocía bien las cicatrices del pueblo. Como mujer latina, había enfrentado el desprecio de quienes veían su piel morena y su acento como señales de inferioridad. Pero la historia de Mateo, un niño negro cuya verdad estuvo a punto de ser borrada por el mismo prejuicio que la marcó, encendió en ella una llama incontrolable. Su primer artículo, publicado horas después del juicio, fue un manifiesto. Mateo, el niño que vio lo invisible, narraba todo: el grito en la plaza, la placa oxidada de Morales, el testimonio puro obtenido por Carmen con juguetes, la lucha de Isabel para proteger a la familia. Pero Laura fue más allá. Escribió sobre el racismo que intentó silenciar a Mateo, sobre las miradas que lo juzgaban por su color antes de escuchar su voz. Si un niño de 3 años puede enfrentar la injusticia, ¿qué nos detiene?, cuestionó, retando a San Lucas a levantarse. El texto de Laura se extendió como ola. Un estudiante de la capital compartió el enlace en un grupo de activistas, y en menos de un día, el blog de Laura, antes visitado por unas pocas decenas, recibió miles de visitas. Un canal de noticias nacional vio el potencial de la historia y envió un equipo a San Lucas. Las cámaras capturaron la casa sencilla de Doña Clara, donde Mateo jugaba con sus carritos, ajeno al alboroto que su valentía había causado. Sofía, la mamá de Mateo, dudaba en hablar, temiendo que la exposición pusiera a su hijo en riesgo. Laura, con lágrimas en los ojos, prometió: «Nadie va a tocar a Mateo. Su historia lo va a proteger». Con la ayuda de Isabel, que garantizó vigilancia extra, Sofía cedió, permitiendo que el rostro sonriente de su hijo apareciera en las pantallas de todo el país. La cobertura mediática transformó San Lucas. Los periódicos publicaron titulares como «La inocencia que derribó la corrupción», con fotos de la placa de Morales y fragmentos del testimonio de Mateo. Programas de tele invitaron a Laura a entrevistas, donde hablaba con pasión sobre el niño que desafió un sistema racista. En San Lucas, el silencio que antes protegía a hombres como Morales comenzó a desmoronarse. Los vecinos, inspirados por la valentía de Laura, salieron a las calles. Una marcha, organizada por ella, reunió a cientos de personas: madres, trabajadores, jóvenes, todos cargando pancartas con el rostro de Mateo y las palabras «Justicia para todos». La marcha paralizó el pueblo y las cámaras transmitieron cada paso, cada grito, cada lágrima. El prejuicio que intentó borrar a Mateo ahora enfrentaba a un enemigo más grande: la voz colectiva de la comunidad. La presión pública creció, y los políticos, antes indiferentes, se vieron obligados a actuar. Una comisión estatal anunció investigaciones sobre otros casos de corrupción policial, inspirada por el escándalo de Morales. Pero el mayor impacto vino de una propuesta inesperada. Una ONG, conmovida por la historia de Mateo, creó el Programa Mateo, un proyecto para capacitar a policías, jueces y trabajadores sociales a escuchar a niños, especialmente de comunidades negras y marginadas, con respeto y cuidado. Financiado por donaciones recolectadas tras la cobertura mediática, el programa prometía cambiar la forma en que la justicia trataba a sus testigos más vulnerables. El día del lanzamiento del programa, Mateo,
La plaza de San Lucas estaba irreconocible. Banderas de colores ondeaban y los niños corrían con globos. Mateo, en brazos de Sofía, sostenía su carrito rojo, mientras doña Clara secaba lágrimas de orgullo. Laura, al micrófono, miró a la multitud y dijo: Mateo nos mostró que la verdad no tiene color, ni edad, ni miedo. Nos dio una lección. Cuando una comunidad se une, ninguna injusticia resiste. Los aplausos resonaron, y las cámaras capturaron el momento en que Mateo, con una sonrisa tímida, saludó a la multitud. El programa Mateo se extendió por el país, llevando reformas a comisarías y tribunales. En San Lucas, el racismo que alguna vez intentó silenciar a un niño comenzó a ser enfrentado, no solo con palabras, sino con acciones. La historia de Laura y Mateo se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la justicia nace cuando un pueblo aprende a escuchar. Y, mientras Mateo jugaba, ajeno al legado que había creado, Laura sabía que el grito de un niño había despertado a un pueblo.